Muy buenos días entonces a todos los presentes, chicos. Ahora sí, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Tenemos dos acertijos. Antoinette tiene muchas posibilidades de resolverlos. Bueno, realmente todos tienen las posibilidades de resolverlos. Espero que tengan mucho éxito y como siempre digo, que gane la mente más rápida. Correcto, Daniel, sale negativo 25, igual a Antoine, menos 25. Muy bien, pero llegó primero la respuesta de Daniel. Así que el punto es para Daniel. Vamos con nuestro segundo acertijo, que tenga mucho éxito y que gane la mente más rápida. Ok, ese sí está interesante. Vamos a ver cómo lo resuelven. Y nuevamente Daniel da la respuesta correcta, sale 7. Sale 7, muy bien por Daniel. Oye, Daniel, aparte de tener su programa de producciones Atrapando Infieles, también es muy bueno en los acertijos, ¿no? Bien, chicos, este, oye, Antoine, que no te consiga Daniel en la calle y te revisa el celular, ¿no? Porque ahí sí que adiós con todos. Adiós con todos. Bueno, como decía, vamos ahora con nuestro libro de área. Denme un minuto, ya lo voy a proyectar. Bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es ecuación cuadrática. Ubiquen su libro de área. La página es la página 213. Repito, libro de área, página 213, tema ecuación cuadrática. Comienza así. El área del afiche es de 750 centímetros cuadrados. Y dicen por acá, el partido A ha elaborado un afiche rectangular cuyo ancho es igual al largo menos 5 centímetros. Y luego tenemos lo que es la ecuación cuadrática con su forma general. Miren, esto que tienen acá es la forma general de la ecuación cuadrática y está compuesta de la siguiente manera. Preste la atención para que sepa, ¿no? Tenemos el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Toda ecuación cuadrática posee dos soluciones, a las cuales se le conoce como raíces. Las soluciones de una ecuación cuadrática se conocen como raíces y tienen dos soluciones. Ahora, ¿cómo encuentro las soluciones? Bueno, todo depende realmente, chicos, de la cantidad de términos que tenga su ecuación cuadrática. ¿Por qué lo digo? Vean que la forma general tiene tres términos, ¿ok? Dije el término cuadrático, el término lineal, el término independiente. Pero también puedo tener una ecuación cuadrática de esta forma, donde tenga ax cuadrado más c igual a 0. Esto que está acá también es una ecuación cuadrática donde tengo el término cuadrático y el término independiente. Igual sigue siendo una ecuación cuadrática que tiene dos raíces como solución. Pero también puedo tener otra ecuación cuadrática. Puede ser también ax cuadrado más bx igual a 0. Esto que está acá también es una ecuación cuadrática, donde tengo el término cuadrático y el término lineal. Pero igual sigue siendo una ecuación cuadrática. Ahora bien, recuerden entonces que la ecuación cuadrática tiene término cuadrático, término lineal, término independiente. Adicional a esto, también vamos a encontrar lo que son los coeficientes.
¿Quiénes son los coeficientes de la ecuación cuadrática de la forma general? De esta forma que tengo acá. Sus coeficientes son la A, la B y la C. Además, la C se conoce como término independiente. Pero ¿por qué A, B y C son coeficientes? Recordemos un poquito de la teoría de polinomios. Es una expresión algebraica que está formada por números y letras. Y allí también hablamos de coeficientes. ¿Y quiénes eran los coeficientes en un polinomio? Son los números que acompañan a la variable y están del lado izquierdo. ¿Sí? Es por eso que si yo observo, aquí tengo mi variable x al cuadrado. Del lado izquierdo, ¿quién está? La a, o sea, el coeficiente. Aquí también observo que tengo la variable x y del lado izquierdo, ¿quién está? La b, o sea, el coeficiente. ¿Se da cuenta, no? Pero usted me puede decir, profesor, pero es que la c no tiene variable, entonces no es coeficiente. Cálmese un momento. Porque resulta ser que ese término c está acompañado de x elevado a la 0. Y todo el mundo sabe que todo número elevado a la 0 me da la unidad. Es decir, que yo hoy tengo c por 1. Y c por 1 es c. Pero partiendo del origen, que sería este de acá, c por x a la 0, aquí tengo una variable x y el número que está delante de la x es la c, que es el coeficiente. Entonces, por eso es que yo digo que la c también es coeficiente. Luego de que hemos identificado estos elementos que forman a la ecuación cuadrática, veamos cómo resolver cada una de ellas. ¿Y por qué digo cada una de ellas? Porque recuerden que hay diferentes estructuras, ¿no? De la ecuación cuadrática. Cuando tiene sus tres términos, cuando tiene solamente el término cuadrático y el independiente, y cuando tiene el cuadrático y el lineal. Entonces, dependiendo de los términos que tenga la ecuación cuadrática, utilizaremos métodos diferentes para poderlos resolver. Veamos el primero. Primer ejemplo, por factorización. Si tengo, mire que esto que tiene acá es el término cuadrático y aquí tengo 25 que es el término independiente. Es decir, tengo esta forma. Cuadrático más independiente. ¿Cómo lo resuelvo? Como una ecuación normal, chicos. El 25 lo puedo pasar al otro lado a sumar. ¿Sí? El 4 lo puedo pasar a dividir. Y luego le puedo sacar la raíz cuadrada. Claro, acá los resuelven por factorización, ¿no? Yo solo estoy haciendo por despeje para que sea más sencillo. Lo explico por despeje, miren. Aquí digo 4x cuadrado. El 25 que está restando lo paso al otro lado a sumar. Ahora el 4 que multiplica lo paso a dividir. X cuadrado será igual a 25 entre 4. Para eliminar el cuadrado, aplico raíz cuadrada. X será igual a la raíz cuadrada de 25 entre 4. Por propiedades de raíces sabemos que la raíz de un cociente se convierte en la raíz del numerador entre la raíz del denominador. Es decir, raíz de 25, 5 y raíz de 4, 2. Por eso es que sale 5 medio. Pero como es una raíz, tiene dos posibles soluciones. Uno positivo y uno negativo. Y usted se puede preguntar, bueno, pero ¿por qué el profesor me dice que tiene dos soluciones? Se los voy a explicar de otra manera. Imagínese que usted tiene que x cuadrado es igual a 25. Solo 25, ¿no? Usted quiere saber cuánto vale x. Bueno, entonces usted dice raíz cuadrada de 25 equivale 5, ¿no? Ya, usted dice x vale 5. Eso no está correcto del todo, porque x también puede ser negativo 5.
¿Y por qué? Bueno, fácil, mire. ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25, ¿verdad? Ya, ¿y cuánto es negativo 5 al cuadrado? ¿Cuánto es? 25 también. O sea, los dos valores son válidos. Por eso les digo, siempre que yo tengo una raíz, tengo una respuesta positiva o negativa. Claro, lo que pasa es que por lo general siempre utilizamos la parte positiva. ¿Sí? Siempre utilizamos la parte positiva. Voy con el segundo caso, que tenga el término cuadrático y el término lineal. Bueno, este es más fácil. Aquí lo único que hago es sacar factor común. Voy a escribir por acá, se saca factor común. FC. ¿Saco factor común a quién? La X. Si saco factor común X me queda X menos 7. Es decir, factoricé. Tengo dos factores primos. Mi primer factor, la X que está aquí afuera. Mi segundo factor, X menos 7. Todo esto es igual a 0. Para poder conseguir las dos soluciones, es decir, las dos raíces, cada factor primo lo tengo que igualar a 0. Entonces, mi primer factor primo era X, digo que es igual a 0. Mi segundo factor primo, X menos 7, digo también que es igual a 0. Despejamos, en el primero no tengo nada que hacer, de frente X es 0. En el segundo, el negativo 7 pasa al otro lado con positivo, X igual a 7. Y aquí tengo mis dos raíces. O X vale 0 o X vale 7. Esa es la solución. Tercer caso, tengo los tres términos. Es decir, tengo el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Aquí están los tres términos. ¿Cómo los resuelvo? Factorizando por aspa. Ojo, sí se puede, porque si no se puede, hay que utilizar la fórmula general para resolver las ecuaciones de segundo grado, ¿ok? Pero de poderse, uno aplica el aspa, que es el caso que utilizaron aquí. Factorizan, es decir, consiguen los factores primos, hay dos factores primos, los igualo cada uno por separado a 0, es decir, x menos 30 igual a 0 o x más 25 igual a 0. Despejamos, en el primer caso, el 30 que está negativo pasa al otro lado positivo, x igual a 30. Y en el segundo caso, pasa como negativo el 25, entonces x igual a negativo 25. Y ahí están las dos raíces. Pero, ¿qué pasa si no lo puedo resolver por aspa? Aquí tengo la fórmula general. Eso es lo que vamos a utilizar. Cuando no puedo con aspa, resuelvo por la fórmula general. Pero si usted observa la fórmula general, le dice menos b más o menos, realmente aquí debe ser más o menos, ¿no? Lo que pasa es que aquí lo separan las dos raíces. El primer valor para el positivo, el segundo valor para el negativo. Pero la fórmula general como tal les dice menos b más o menos la raíz cuadrada del discriminante. Ya verán más adelante que esto es el discriminante. Es decir, b cuadrado menos 4ac, todo dividido entre 2a. La pregunta podría ser, ¿quién es a, quién es b, quién es c? Ese a, ese b y ese c lo consigue usted en la ecuación. Voy a tomar como ejemplo este ejemplo c que aparece aquí. Ese ejemplo c lo voy a escribir aquí debajo de esta ecuación. Aparece como x cuadrado menos 5x menos 750 igual a 0. Entonces, en esta ecuación, ¿quién es A? ¿Quién es B? ¿Y quién es C? A es 1, lógicamente. B es negativo 5 y C es negativo 750. Miren, cuando ustedes tomen los coeficientes, se toman con sus signos, ¿ok? Eso es importante aclararlo. Luego de que usted identifica quién es A, quién es B, quién es C, usted reemplaza en la ecuación y consigue las raíces. Es decir, la solución
de la ecuación de segundo grado. Aquí colocan un ejemplo. Aquí podemos identificar que el 2 es A, que negativo 1 es B y que negativo 2 es C. Se reemplazan y se consiguen las dos raíces. Pero hay algo importante. Miren, hay algo importante acá. Yo particularmente preferiría que antes de que usted aplique esta ecuación de segundo grado o la fórmula general para resolverla, determine primero el discriminante. Hasta el momento no me aparece el discriminante. No lo veo por acá. No observo el discriminante. Okay. ¿Quién es el discriminante? El discriminante que tiene este símbolo es igual a b cuadrado menos 4 veces a por c. ¿Por qué yo pediría que usted resuelva primero esto? Bueno, por algunas razones obvias. Si yo resuelvo el discriminante, y voy a escribir por acá, el discriminante es mayor que 0, es decir, si yo resuelvo esto y me da un número positivo, quiere decir que cuando yo resuelva la ecuación, voy a conseguir dos raíces diferentes. Ok. Si el discriminante lo resuelvo y me da igual a 0, voy a conseguir dos raíces, pero iguales. Voy a conseguir dos raíces, pero las raíces van a ser idénticas. Y si por casualidad el discriminante es menor que 0, usted no lo va a poder resolver. No, porque le va a dar un número complejo. Y usted todavía no ha visto los números complejos. ¿Ya entiende por qué es preferible calcular primero el discriminante? Porque si por casualidad es 0, ¿para qué lo voy a resolver? ¿Para qué voy a resolver la ecuación de segundo grado si el discriminante es 0? No voy a conseguir la solución en los reales. ¿Ya? Entonces, el primer paso sería calcular el discriminante antes de aplicar la fórmula. Bien, dicho eso, ahora veamos las propiedades de las raíces. Se cumple lo siguiente. Si de verdad, a ver, si yo calculo el discriminante y me doy cuenta que el discriminante es mayor que 0, entonces la suma de las raíces, para no tener que ponerme a resolver las raíces, conseguirlas y sumarlas, que sería lo que tendría que hacer para calcular la suma de las raíces, aplico solamente esta formulita. Si me dicen, de la siguiente ecuación determina la suma de sus raíces. Ya pues. Es decir, me están pidiendo x1 más x2. Ya. Y para esa ecuación aplico esta fórmula. Sería menos b, que en este caso es negativo 1. A la final me va a quedar como positivo 1, ¿no? 1 entre a. Y a es 2. Ya. La suma de las raíces me da un medio. Es decir, que yo resolví, obtuve esto, lo sumé estas dos raíces y me dio un medio. Pero para no tener que hacer todo este procedimiento, llegar hasta el final y sumar estos dos resultados, no, me voy a la fórmula de frente. Ah, pero supónganse que no le piden la suma, sino el producto. x1 por x2. Es decir, que resuelvo todo el procedimiento, consigo las dos raíces y ahora las multiplico. Ya. Para no tener que hacer todo eso, me voy a la formulita del producto. Me dice que C entre A. ¿Quién es C? Negativo 2. ¿Y quién es A? 2. Si divido negativo 2 entre 2 me sale negativo 1. Ahí está la solución. Fíjese todo lo que usted se ahorra, ¿no? No tengo que hacer nada de esto, sino que me voy a la fórmula de frente. ¿Ya lo ve? Ok. Y si le dan la diferencia de raíces, entonces usted tiene que calcular el discriminante. Vamos a calcular el discriminante en este caso. A ver, el discriminante será igual
AB cuadrado, es decir, negativo 1 al cuadrado. Negativo 1 al cuadrado. Menos 4 veces A, que es 2, por C, que es negativo 2. Bueno, 1 al cuadrado, 1. Listo. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. 16, pero cálmense. Menos por más menos, menos por menos más. Ah, entonces más 16. Entonces el discriminante me ha salido 17. Es mayor, ¿no? Ok. Ahora voy a la fórmula, ¿no? ¿Qué me dice la fórmula? Raíz cuadrada de 17 entre el valor absoluto de A. Es decir, que si era negativo 2 es 2, ¿no? Pero en este caso ya estaba positivo. 2. Entonces, la diferencia de las dos raíces me quedaría de esta manera. Y no tengo que hacer todo este procedimiento, sino que me voy directamente a la fórmula, ¿ok? Eso es todo lo que tengo que hacer. Ok, veamos. Me falta algo. La reconstrucción. Ok, pero parece que está más adelante. Aquí me dan algunos ejemplos. Ah, miren, lo que yo les explicaba aquí con el discriminante está aquí en esta tablita. Estudio de la naturaleza de las raíces. Dada la ecuación cuadrática de coeficientes reales y raíces x1 y x2, se cumple lo siguiente. Si el discriminante es mayor que 0, las raíces son reales y diferentes. Si el discriminante es igual a 0, las raíces son reales e iguales. Única solución y conjunto solución unitario. Y si el discriminante es menor que 0, no es real. No es real, no es real. ¿Ok? Ahora tenemos por acá la reconstrucción de la ecuación cuadrática. Imagínense que a usted no le dan la ecuación cuadrática, sino que le dan las raíces. O sea, le dieron el final, ¿no? Porque por lo general le dan la ecuación cuadrática para que usted consiga las raíces. No, ahora es al revés. Ahora le dieron las raíces y usted tiene que conseguir la ecuación cuadrática. Ya, pues, entonces, hagamos lo siguiente. Supongamos que las raíces son las siguientes. X1 igual a 3 y X2 igual a 1, a 5. Igual a 5, así. Ya. Me dieron las raíces y me piden la ecuación cuadrática. ¿Cuál es? Si esas son las raíces. Bueno, nos vamos a esta fórmula. La fórmula me dice que escriba x al cuadrado menos, ¿quién? La suma, ¿no? De x1 más x2, o sea, 3 más 5, 8, por x, más el producto de x1 por x2, 15. Y esto es igual a 0. Bueno, ya usted tiene la ecuación cuadrática, pues. ¿Qué le ha quedado? X al cuadrado menos 8x más 15 igual a 0. Entonces fíjese que si le dan las raíces, usted puede encontrar la ecuación cuadrática. Y si le dan la ecuación cuadrática, usted puede calcular las raíces. ¿Ok? Exacto, o sea, me estoy regresando. Es como que me regreso, pues, me regreso. Seguimos ahora con ecuaciones reducibles a cuadráticas. Eso quiere decir que me están dando una ecuación que no es cuadrática, sino que es mayor que una ecuación cuadrática. ¿Cuál es la característica principal de la ecuación cuadrática? Que el mayor exponente que tiene la variable es el 2. Eso me quiere decir que es una ecuación cuadrática. Ah, pero ¿y si no tiene el 2? Sino que tiene el 4 o tiene el 6. ¿Cómo hago para convertirla en cuadrática? Ah, bueno, aquí me lo explican, pues. Dice, ecuaciones reducibles a cuadráticas son aquellas ecuaciones en las que al realizar un cambio de variable, esto es importante, un cambio de variable, se transforman en una ecuación cuadrática de esta forma. Fíjense el ejemplo que le damos. Dicen, x
a la cuarta menos 13x cuadrado más 36 igual a 0. Esto no es una ecuación cuadrática, porque el mayor exponente que hay aquí es 4. ¿Se dio cuenta, no? ¿Qué hace entonces? Usted lo tiene que reducir a ecuación cuadrática. Entonces, aquí viene el cambio de variable. Vamos a cambiar m por x cuadrado. En vez de escribir la x cuadrado, yo voy a escribir m. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, en este primer término, que es x a la cuarta, bueno, si x al cuadrado es igual a m, entonces x a la cuarta tiene que ser m al cuadrado. Es la única manera. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo la m, que es x al cuadrado, esta expresión que está acá me quedaría así, miren. Cuando yo reemplace, ¿no? Me quedará por m, coloco x al cuadrado. Y como está elevado al cuadrado, lo elevo al cuadrado. Potencia de potencia. 2 por 2, 4. Me queda x a la cuarta, ¿vio? Que si me regreso lo consigo. Ya. Entonces eso es lo que están haciendo allí. Entonces, por x a la cuarta, escribo m al cuadrado menos 13 x al cuadrado, pero x al cuadrado es m, entonces escribo m. Más 36 igual a 0. Y esto que usted tiene acá, sí es una ecuación cuadrática. ¿Ve? Entonces, lo puede factorizar por aspa, lo resuelve, consigue el valor de m. Pero al conseguir el valor de m, recuerde que lo que está consiguiendo es x al cuadrado. Y usted quiere el valor de x. Entonces usted le saca las raíces a la solución que ha obtenido de m y va a tener las soluciones de x. Vean el ejemplo, miren. Ya aquí está m cuadrado menos 13m más 36. Lo factorizan, queda como m menos 4 por m menos 9. Cada factor primo lo igualo a 0. Por lo tanto, m menos 4 será igual m igual a 4. Y m menos 9, eso es m igual a 9. Ok, pero esto es m y esto es m. ¿Quién es m? M es x al cuadrado. Entonces, ahora me regreso. En vez de escribir la m, escribo x al cuadrado. Entonces digo, x al cuadrado igual a 4 y x al cuadrado igual a 9. Le saco las raíces. Más o menos 2, más o menos 3. Y ahí estaría la solución. Entonces, es una buena técnica para cuando me den una ecuación que no es cuadrática y la quiero reducir a la cuadrática. Ok, ahora tenemos ecuaciones racionales. Su forma general es que P de X entre Q de X, es decir, un polinomio entre otro polinomio, me dé igual a 0. Siempre y cuando el denominador sea distinto de 0. Como en toda fracción, el denominador tiene que ser distinto de 0. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí usted tiene x menos 1 entre x más 2 menos x entre x más 6. ¿Qué puede hacer usted acá? Yo le aplicaría aspa, ¿no? Bueno, yo podría aplicar aspa a esto y ir resolviendo. Ok, pero hay ciertas restricciones. Por ejemplo, si por casualidad x llega a salir negativo 2, esto no existe. Porque diría, menos 2 más 2, esta expresión es 0. Entonces hay ciertas restricciones. Y aquí, si esto llega a ser por casualidad 6, porque aquí tengo un menos, más por menos menos, menos 6 más 6, esto es 0. Entonces, cuidado con las restricciones, porque los denominadores tienen que ser distintos de 0. Entonces, mi primera restricción es que x no puede ser negativo 2 y no puede ser negativo 6. Ya, y entonces ahora sí resuelvo.
Ahora sí resolvemos. ¿Ok? Por aspa, lo resuelven por aspa, como yo les decía. Se factoriza de ser necesario al final y consigue los valores. Pero fíjense que a la final le está diciendo que X es 2, pero había una restricción o no. Ah, no, ahí no había problema porque era menos 2. Puede ser, como 2 no forma parte de las restricciones, se puede afirmar que el conjunto de solución es 2. Sí, ahí no hay problema porque mi restricción era negativo 2. Si me hubiese salido negativo 2 aquí, si la respuesta hubiese sido negativo 2, no, imposible, esto no existe. No podía salir negativo 2, ¿por qué? Porque hay la restricción. Habían dos números que no eran solución, que era el negativo 2 y el negativo 6. ¿Ok? Bien, continuemos entonces. Ecuaciones irracionales. Ok. Al igual que en la ecuación racional, en las irracionales también hay ciertas restricciones. ¿Y cuáles son las restricciones? Por ejemplo, x más 4 tiene que ser mayor o igual a 0. Y x menos 1 tiene que ser mayor o igual a 0 también. Porque si me da menor que 0, esas raíces no existen. ¿Ok? Así que por eso es que digo, hay ciertas restricciones para poderlos resolver. Ahora bien, después de que usted verifique sus restricciones, ya usted lo opera como una ecuación normal. Fíjense que aquí despejaron x menos la raíz cuadrada de x menos 1, lo pasan a restar al 5. Como quiero eliminar las raíces, aplico cuadrados a ambos miembros, elimino las raíces. En el segundo miembro tengo el cuadrado de una diferencia, es decir, un producto notable. Resuelvo por productos notables. Seguimos despejando. A la final me queda que la raíz cuadrada de x menos 1 igual a 2. Vuelvo a aplicarle lo de los cuadrados. Me quedará que x menos 1 igual a 4. Paso el 1 a sumar y me queda que x es 5. Ahora me dice, para determinar si 5 es una solución de la ecuación irracional, se debe reemplazar dicho valor en la ecuación original. Yo no hago eso. Yo no hago eso. Ellos aquí no tomaron en cuenta la restricción. Miren, lo primero que usted tiene que hacer es esto. X más 4 tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, que x tiene que ser mayor o igual que negativo 4. Y la otra condición es que x menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, x tiene que ser mayor o igual que positivo 1. Les pregunto, ¿el 5 estaba en la restricción? Mi restricción nada más que era negativo 4 y positivo 1. El 5 no está en la restricción, por lo tanto, el 5 es solución. ¿Ya? No me tengo que poner a reemplazar. Yo solamente tenía que hacerlo en un principio, verificar cuál iba a ser mi restricción. Después de que yo verifico mi restricción, listo, resuelvo. Si la solución me da un número distinto a la restricción, ese número es solución de la ecuación. Ya, sin ningún problema. Lo que viene a continuación son ejercicios, así que los invito a que pasemos a nuestro libro de actividades en la página 195. Me dan un minuto a mí mientras cierro el libro de área para abrir el de actividades.